Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estoy aquí para que hablemos de una de mis sagas favoritas de la literatura que se llama Las Crónicas de Narnia. Acompáñame. La realidad es que tampoco he leído tantas sagas literarias, no soy muy dado a las sagas en sí. Sin embargo, esta no solo cuenta con mi aval, sino que cuenta en general con el de generaciones enteras que han sido cautivadas por las historias de C.S. Lewis. El autor, este hombre llamado C.S. Lewis, era un inglés que era filósofo, era teólogo, era catedrático en la Universidad de Oxford, daba clases de literatura medieval. Era un hombre bastante culto, bastante inteligente y que dedicó la mayor parte de su trabajo literario a escribir sobre teología. En realidad, aunque hoy en día la mayoría de las personas lo ubicamos solamente por las Crónicas de Narnia, él tiene varios libros bastante trascendentes en esta área, que son, por ejemplo, el de Las cartas del diablo a su sobrino, Mero cristianismo, Los milagros, El problema del dolor, El gran divorcio. Tiene varios libros que fueron bastante trascendentes hablando de la teología. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar únicamente en Las Crónicas de Narnia. Ahora, hablando específicamente de esta saga, vamos a dejar en claro que consta de 7 libros o 7 novelas que van dirigidas a un público joven, infantil, que narran las historias que suceden en esta tierra mágica de Narnia. Rápidamente me gustaría comentarte un detalle que puede parecer intrascendente, pero tal vez no lo es tanto. Los libros, cronológicamente hablando, no van en el mismo orden en el que se fueron publicando. Cronológicamente son El sobrino del mago, el león, la bruja y el ropero, El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata y La batalla final. Sin embargo, el autor los fue escribiendo y publicando en un orden distinto, que es El león, la bruja y el ropero, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata, El caballo y el muchacho, El sobrino del mago y La batalla final. Esto lo comento y digo que no es tan intrascendente después de todo, porque hay gente que recomienda que se deben de leer en el orden cronológico en el que va la historia, y hay quienes recomiendan que se lea en el orden de publicación, que supuestamente de esta forma se entiende mejor. La verdad no lo sé, yo lo leí en el orden cronológico porque en ese orden vienen aquí en este compendio que fue el que yo compré. Entonces pues no sabría decirte si los que lo leyeron en el orden de publicación me sacaron ventaja o algo, ¿verdad? Según yo comprendí bien la historia, quiero pensar eso. Sin embargo, pues ahí te dejo las dos opciones, a las dos versiones. Si quieres darle la oportunidad a esta saga y no la has leído todavía, para que lo tomes en cuenta y tú sabrás si lo quieres leer en un orden o en otro. Ahora, para aquellos que nos tocó ver primero la película de Disney sobre El león, la bruja y el ropero y hasta después leímos los libros, que yo sé que no soy el único al que le pasó esto, sino que hay mucha gente que así le sucedió, entonces ya tienes desde antes de leer los libros una noción sobre lo que es Narnia, lo que es Aslan, los hermanos Pevensie y todo esto. Sí, bueno, vamos a ir dejando claro. En esta historia de León, la bruja y el ropero, la historia comienza en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y los 4 hermanos Pevensie, que son Peter, Susan, Edmund y Lucy, son llevados a casa de un hombre que ellos no conocen, pero que es conocido de sus padres, para que él los pueda cuidar durante un tiempo. En la casa de este hombre, Lucy, la hermana menor, se mete en un ropero y termina cruzando un mundo mágico donde existen seres que para nosotros solamente son mitológicos. Eventualmente los otros 3 hermanos también cruzarán a este mundo y irán descubriendo ciertos problemas o ciertas situaciones no muy agradables. Las cosas o los hechos irán haciendo que aparezca en algún momento un león llamado Aslan. Este león llamado Aslan no es nada más un león mágico que lanza rayos por los ojos y vence a la bruja malvada. No, en realidad este león Aslan es el creador de la tierra de Narnia. Es más allá que un simple león hablante, es el creador de la tierra de Narnia y por lo tanto él es el que ayuda a los hermanos Pevensie a derrotar a la bruja. En general, todas las historias transcurren durante la Segunda Guerra Mundial en nuestro mundo, entre 1940 y 1942. Sin embargo, la historia del sobrino del mago ocurre 40 años antes
y la de la batalla final en 1949. Pero esto no tiene ninguna relación con el tiempo dentro de Narnia, porque en realidad, aunque para los niños pase un año o un par de meses, dentro del mundo de Narnia ha transcurrido muchísimo tiempo. El tiempo dentro de un mundo y el del otro no tienen ninguna relación. Bueno, a lo mejor hasta ahí vamos bien porque ubicas la película, conoces esa parte de la historia y todo eso. Sin embargo, hay otras 6 historias más que para la mayoría de la población pasan completamente inadvertidas. Vamos a ir mencionando un poquito. De entrada, los personajes que tenemos como protagonistas en la historia de León, la Bruja y el Ropero, que son los 4 hermanos Pevensie, no son los protagonistas en todas las historias, o no siempre van a ser los 4 los que aparezcan. Vamos a tener a otros humanos que también van a cruzar de nuestro mundo al mundo de Narnia. Entre ellos vamos a tener a Eustace y a Jill, o a Polly y a Diggory. Entonces no son nada más ellos 4 los únicos que cruzan. También vamos a tener a ciertos personajes narnianos que van a cobrar mucho protagonismo. Entre ellos principalmente Aslan, el príncipe Caspian, Ripichip, el señor Tumnus, el meneo de la marisma, Puzzle, Triquiñuela, entre otros más. Como decíamos, en el mundo de Narnia existen muchos personajes que para nosotros son mitológicos, como los unicornios o los minotauros. También vamos a tener animales que hablan, pero también animales que no hablan. Es decir, no es como que en Narnia todos los animales hablan y piensan y razonan. No. En Narnia hay tanto animales que hablan y que piensan y todo, como animales salvajes que no hacen ninguna de estas cosas y que son iguales a los animales que nosotros conocemos aquí. Además, en Narnia también existe una cultura aparte de los narnianos que se llaman los telmarinos, y ellos son algo así como los enemigos de los narnianos, que tienen a su propio dios, y también tendrá este otro dios cierta relevancia en los últimos libros. Ahora, es importante que mencionemos también, si es verdad o no, que las historias de las crónicas de Narnia tienen relación con la Biblia o el Evangelio, o si es puro cuento que inventaron por ahí. Bueno, se ha debatido mucho sobre el tema y hay mucha gente que ha opinado al respecto. Yo solamente vendré a ser uno más de los que han opinado sobre el tema. Sin embargo, trataré de no hacerlo yo, sino de mencionar lo que el mismo autor dijo. En la época en la que él sacó estos libros, muchos niños o fanáticos de los libros le estuvieron mandando cartas al autor haciéndole preguntas respecto al mundo de Narnia, y él les contestó a muchos de ellos. Varias de estas cartas han sido agrupadas en un libro que todavía no ha sido traducido al español, que se llama Cartas sobre Narnia. Voy a leer algunos fragmentos de estas cartas que responden precisamente a las preguntas. Nada más que antes de hacer estas lecturas de las cartas, sí me gustaría dejar en claro que hay ciertas cosas que son obvias. Por ejemplo, en la historia de las crónicas de Narnia, resulta bastante claro el hecho de que tenemos un símil entre Aslan y Jesucristo, en el hecho de que Edmond es el que rega el tepache y el que tiene que pagar con su vida el error. Sin embargo, Aslan toma su lugar, muere en lugar de Edmond y a los 3 días resucita para ayudar a los hermanos Pevensie a derrotar a la bruja. Entonces, en esta parte sí tenemos un símil muy claro entre ambas historias. Otros dos parecidos bastante obvios salen en el libro de El sobrino del mago, que es el primero cronológicamente, donde Aslan crea la tierra de Narnia paseándose por ahí mencionando las cosas, al igual que en el Génesis. Y en el último libro, el de la batalla final, tenemos a un Aslan que regresa con poder y con gloria para derrotar a los telmarinos y poder llevar a los narnianos a una nueva Narnia donde no habrá maldad ni habrá pecado. Entonces también tenemos aquí una clara similitud con el Apocalipsis. Ahora sí, mencionando específicamente sobre el tema de Aslan y Jesucristo, C.S. Lewis comentó lo siguiente en una de sus cartas. El hecho de saber que Aslan ha permitido que sea yo el instrumento elegido por él para mostrarse más real ante ti, me llena de humildad mucho más que de orgullo. Él podría haber utilizado a otro cualquiera, como cuando escogió un burro para echar un buen sermón a Balaam. Estoy muy satisfecho porque te diste cuenta de la historia escondida que hay en los libros de Narnia. Es curioso, los niños casi siempre la perciben, mientras que los adultos casi nunca lo hacen. Entonces queda claro que para C.S. Lewis sí representa a Aslan a Jesucristo. Sin embargo, aquí es donde hay que hacer la aclaración importante,
No es que Narnia o las historias de Narnia sean una copia versión infantil de la Biblia, porque en otra carta contesta lo siguiente. Si creen que todo lo que ocurre en las crónicas de Narnia simboliza algo de este mundo, se equivocan. Eso es lo que sucede en el progreso del peregrino, pero yo no escribo así. Yo no me dije a mí mismo, quiero que en Narnia el león represente a Jesús tal y como él es en nuestro mundo. Lo que me dije fue, supongamos que existiera un país como Narnia y que el Hijo de Dios, al igual que se hizo hombre en nuestro mundo, allí se convirtiera en león. E imaginemos entonces qué pasaría. Si lo meditan un poco verán que es muy distinto. Y tiene razón, porque como decía ahorita, no se trata de que las crónicas de Narnia sean una versión infantil de la Biblia. En realidad imaginemos que además de nuestra historia y de nuestro mundo existiera otro mundo más, donde el Hijo de Dios, así como aquí se hizo hombre porque nosotros somos hombres, allá se haga un animal porque allá son animales, y quiera salvar al mundo igual que como nos salvó a nosotros. Entonces sí, ¿qué pasaría en ese otro mundo? De eso tratan las crónicas de Narnia. De hecho, si somos honestos, las crónicas de Narnia, los protagonistas no son ni los hermanos Pevensie, ni Diggory, ni Eustace, ni Jill, ni Polly, ni ninguno de los personajes narnianos. En realidad, los protagonistas son Aslan y la Tierra de Narnia. No solo porque son los únicos personajes que aparecen en todas las historias, sino porque de eso trata en realidad. En realidad los libros narran desde su creación, desde la creación de Narnia, su desarrollo a lo largo de los siglos dentro de Narnia, hasta el final y reconstrucción de la nueva Narnia. Por eso es que se llama las crónicas de Narnia, no nada más porque ahí sucedan las historias, sino porque Narnia es el protagonista. Y bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si eres fanático de Narnia, o te cae gordo Narnia, o no has leído los libros, o ni siquiera sabías que existía, puedes dejar un like, un dislike, un comentario, puedes hacer lo que quieras. Para eso es la comunidad en redes sociales, para que opinemos con respeto, claro. Te dejo por el día de hoy, sin embargo, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, espero que estés muy bien, síguete cuidando y si Dios quiere nos estamos viendo la próxima semana con más información.